Hola a todos. Quisiera brindarles unas breves consideraciones sobre el módulo 2, denominado Latinoamérica ante el cambio climático. Lo primero que quisiera mencionarles es que me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar sobre la crisis ambiental. Personalmente considero que más que una crisis ambiental hay una crisis civilizatoria. La civilización actual, como aquella sociedad humana en el grado más alto de evolución, se encuentra colapsando. El modelo actual de desarrollo deshumaniza y desvaloriza gran parte de las sociedades. Por ello se presentan entre las personas y hacia su entorno actos devastadores y actos inimaginables. Una de las consecuencias de esta crisis civilizatoria es el aceleramiento del cambio climático. Como ustedes lo vieron en el módulo 1, el cambio climático incluye el calentamiento global, pero además aquellas variaciones en el clima que se han presentado a lo largo de la historia del planeta, atribuidas a cambios en la composición atmosférica, a la circulación oceánica, bueno, diferentes factores, pero que en este momento hemos logrado alterar con tal rapidez y magnitud que las condiciones que hacen posible la vida se encuentran amenazadas. Latinoamérica es un caso muy singular porque posee unas riquezas enormes, pero su afán por lograr un crecimiento económico y lograr o procurar ser un país desarrollado ha generado una devastación y un deterioro en las riquezas naturales enorme. Al parecer la premisa es que es imposible ser un país desarrollado sin consumir ilimitadamente los recursos naturales y devastarlos en este proceso. Entonces, definir un solo factor, definir una sola razón para esta crisis o de esta crisis civilizatoria es algo totalmente ilógico. Son factores entrelazados, pero nosotros como ciudadanos del mundo, como profesionales, debemos de informarnos, debemos de procurar conocer y de formar nuestro sentido natural de vinculación hacia la madre tierra, de respeto y de valoración por todas las manifestaciones y elementos que se encuentran integradas a ella. Con este breve marco, con esta breve reflexión, abordaré los principales temas que considero que ustedes deben de tener en cuenta de este módulo 2. Primero quisiera hacer un breve encuadre conceptual. El primer concepto que quisiera abordar es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo como el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a intervenir las amenazas o la vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar o reducir los impactos, ¿no? O los riesgos de un desastre. Es fundamental para mí que ustedes comprendan que los riesgos es la combinación de las amenazas y la vulnerabilidad. Las amenazas pueden ser naturales o antrópicas. Las naturales las conocemos, pueden ser de fenómenos hidrológicos, pueden ser fenómenos atmosféricos o biológicos, no, biológicos como plagas, y las antrópicas pueden ser accidentes en las estructuras o vertimientos o descargas de contaminantes. Esto es fundamental que les quede claro. Y la vulnerabilidad es aquella predisposición o susceptibilidad política, ambiental o social que tiene una determinada comunidad de sufrir un determinado desastre o una determinada amenaza, ¿no? Es esa predisposición o susceptibilidad que tiene una determinada comunidad. Otro concepto fundamental que yo quiero que les quede claro es el de resiliencia, como aquella capacidad de los sistemas naturales o sociales de soportar o permanecer frente a los efectos del cambio climático. Esto es fundamental. El otro aspecto, el otro apartado que quisiera abordar son los lineamientos o pilares fundamentales que se deben de considerar al momento de la gestión del riesgo climático. El primero de ellos es una modificación, un replanteamiento de los planes de desarrollo, ¿no? Se debe de incluir el riesgo en toda la planeación del desarrollo. Y el segundo pilar fundamental es el empoderamiento de las capacidades locales a través de la coordinación con las autoridades regionales, nacionales e internacionales. Son los actores locales
los que cumplen un papel fundamental en esta gestión del riesgo. Existen también dos tipos de gestión del riesgo que ustedes pudieron ver. Una gestión correctiva, que hace referencia al énfasis o al ataque que se le da al riesgo ya existente. Este riesgo ya existente se presenta por un desarrollo urbano inadecuado o un planteamiento o una planificación del desarrollo que no tiene en cuenta estos riesgos. Entonces se debe atacar los riesgos ya existentes, por eso es correctiva. Y la gestión prospectiva, que es aquella que atiende los riesgos futuros, ¿no? Es el ideal. Entonces es el ideal que se incluya en la formulación de estos planes de desarrollo del riesgo. Por último, quisiera que tuvieran en cuenta el último apartado del módulo 2, que hace referencia a la educación y el género en la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque es fundamental que se aborde, como les digo, el tema de la capacitación, el tema del empoderamiento, enfocado principalmente en los grupos más vulnerables o los grupos marginados, en donde la mujer cumple un papel fundamental por sus niveles de riesgo, principalmente en los países de América Latina. Les agradezco su atención, espero que sigamos como vamos, un curso sumamente interactivo, espero que les sirva y les sirva de apoyo este video, les agradezco mucho.